haber una cláusula que permita al ayuntamiento gastarlo y luego no devolverlo, ¿no? No va a ser aquello de vender la piel del oso antes de cazarlo. Es vender la piel del oso antes de cazarlo. Es. Si se da alguna de las el contrato tiene una serie de cláusulas condicionantes, si se diera alguna de ellas, entre otras que no se dé el traslado del centro, que aquello no quede disponible, en fin, una serie de cláusulas condicionantes. Si se da una y la empresa puede exigir que se le devuelva el dinero, además de pagar el metro, además de los 23 millones de euros, Alboraya tendría que devolver el montante que se haya gastado. Hasta ahora, en torno a los 18 millones de euros, con la información de la que disponemos, porque se está ejecutando a través de una empresa municipal y las empresas municipales es una gran herramienta de opacidad en los gobiernos, sobre todo hablando Debe ser todo lo contrario, precisamente. Sí, se supone que se crean para facilitar los trámites, dar mejor servicio a los ciudadanos y mayor información y mayor más transparencia. Y sin embargo no formamos parte del Consejo de Administración, no tenemos acceso. Curioso. En cualquier caso, ¿el PSOE vería con buenos ojos este proyecto si se hiciera de otra manera? Quiero decir, a nivel, pues, siempre va a generar riqueza, el traslado del centro comercial, bueno, a mí personalmente no me parece una mala idea, puesto que un centro comercial en primera línea de playa y con los accesos que a veces no son todos los perfectos que debieran, pues invitan un poco a quitarlo de ahí y trasladarlo, ¿no? Pero no sé si vosotros estáis en contra en cualquier caso o si se dirá de otra manera, en otras circunstancias, podríais votar favorablemente. Nosotros no estamos en contra nunca del progreso, porque somos el partido progresista por excelencia. Lo que pasa es que lo que no podemos hacerlo es a costa de los ciudadanos y lo que no podemos hacerlo es a costa de hipotecar todo el futuro de Alboraya y todo su patrimonio. Trasladar el centro comercial, y es evidente que debe ser el único centro comercial que debe estar en primera línea de playa. Eso es así y tiene te reconozco los dependientes más morenos de España. Efectivamente, yo te reconozco que trasladarlo o quitarlo no sería una mala idea. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como te decía, trasladarlo a Vera es trasladarlo a costa de los vecinos de Vera, que no lo trasladas a suelo público. Otro problema que se dio durante la gestión de ese proyecto es que no habían empresas, ninguna de las especializadas del sector, que quisiera hacerse cargo. Tanto es así que el ayuntamiento, esta empresa de la que no formamos parte, creó otra que aún tenemos menos acceso, es decir, ya es el segundo escalón, que se llama Alboraya Nou Centre Comercial y que tratan de, en este caso, de lo que se iba a encargar es de construir y de explotar el centro comercial, porque ninguna empresa especializada en centros comerciales se quiso hacer cargo, porque no lo ven rentable. El ayuntamiento, en este caso el gobierno del Partido Popular, sigue empeñado en decir que es rentable. Es mentira que el traslado del centro comercial sea rentable, porque si no las empresas se pegarían. Uno cuando hace un concurso, una subasta o una concesión administrativa, las empresas que quieren ganar dinero a largo plazo, quitando de una inversión inicial, que pueda ser más o menos importante, pero al final lo que quieren es ganar dinero, porque de eso va a tener una empresa, generar empleo, ganar dinero, generar riqueza, invertir, volver a generar riqueza, volver a generar empleo. Otra de las cuestiones que creo que también habéis mostrado una opinión contraria es la creación de una radio municipal. ¿Va a ser mayor gasto y poco beneficio para el pueblo? Claro, nosotros no es que estemos en contra de que Alboraya tenga una radio. Lo que pasa es que la situación actual, reconozcámoslo, es difícil. Es difícil para todos, pero cuando uno tiene 23 millones de euros de déficit, con todos los condicionantes además que te estaba contando, hacer una inversión, por pequeña que sea, en tener una radio municipal, nosotros entendemos que no es un gasto prioritario. No olvidemos que la crisis pasa factura a mucha gente y a los más desfavorecidos, entre otros
el Ayuntamiento de Alboraya donde más ha recortado es en gasto social, no donde más, donde ha recortado mucho, porque luego el alcalde se enfada porque no es donde más ha recortado, pero ha recortado muchísimo, es decir, esto lo van a pagar los que menos tienen, los más desfavorecidos. Y encima vamos a crear una radio, un aparato de propaganda. El periódico, y además es un aparato de propaganda de los que se puede estudiar en los libros también, ¿eh? Las asociaciones locales no tienen espacio de participación, están vetadas. No hay espacio. Los grupos municipales tenemos media página. El resto es bombo y platillo para el alcalde y el equipo de gobierno. Es un aparato de propaganda muy de Goebbels, muy del ministro de Información nazi, donde está todo bien atado y bien atado. Y ahora queremos una radio que se supone que van a pagar los pueblos de alrededor, a los que les vamos a vender espacios, les vamos a vender publicidad. A mí que me reserven un espacio, que voy a poner ya un anuncio. Entonces, bueno, está por ver. Nosotros no es que estemos en contra, estamos en contra de esa inversión, de ese gasto que ahora nos parece superfluo y que de hacer una radio comarcal, bueno, pues quizá se pueda estudiar de otra manera, no hacer el gasto ahora, donde, repito, ya tenemos suficientes problemas. La excusa que da el equipo de gobierno es que será autosostenible, que será autosuficiente económicamente y que generará ingresos. Si los ingresos dependen de la publicidad, a ti no te voy a dar ninguna lección, pues sí. En un medio que como venga este. El alcalde, que le explicaré yo lo que cuesta sacar publicidad. Bueno, pues se ve que el alcalde debe tener otros asesores económicos que le dicen que es viable. La Diputación siempre le echará un cable como diputado provincial que es. Claro. Oye, me quedan 2 minutos, ya me están avisando desde realización. No quería despedirme sin preguntarte qué pasa en el Partido Socialista de Alboraya con ese problema de si eres tú el portavoz, si es no sé quién. ¿Qué sucede? Dos minutos para que puedas explicar muy rápido. ¿Quién va a ser el portavoz? Si la semana que viene tengo que invitar a otro socialista. El portavoz socialista del Ayuntamiento de Alboraya, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, soy yo. Eso dicen todos los informes legales, eso dice la ley. Lo que pasa es que el Partido Socialista en Alboraya viene de una división interna que el anterior secretario general trató de unificar. Sufrimos muchísimos impedimentos, muchos de ellos desde dentro, y parece que se acabará o se trabaja para que se vuelva a romper. Nosotros no vamos a trabajar en esa línea. Vamos a tratar de construir siempre la unidad, de tratar de hacer un partido alternativa de gobierno y de hacer una oposición firme y contundente para realmente convertirnos en alternativa de gobierno. Los problemas de los partidos siempre es difícil, hay muchos condicionantes, pero repito, a todos los efectos legales, el portavoz soy yo. ¿Son problemas que se arrastran desde la etapa de Barres, del anterior alcalde? Sí, son problemas que se arrastran, se arrastran desde entonces. Hubo una escisión, sí. En esta pasada legislatura se consiguió una lista unitaria, mucha gente trabaja para que esa unidad se rompa. Y bueno, de aquí a las elecciones veremos quién lo consigue. Yo estoy muy esperanzado en que no consigan romper nada, que sean capaces, que todos seamos capaces de sumar y de, como digo, convertirnos en una alternativa seria de gobierno, porque Alboraya lo necesita. Bueno, José, pues muchísimas gracias por estar esta noche en Tele7 Calderón a Debate. Muchas gracias a ti. Y antes de marcharnos, no se pierdan estas 2 noticias de interés para los habitantes de Náquera, localidad del Camp de Turia.